Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Hoy recibimos a Javier Vigo, presidente de Pilay Uruguay. Bueno, Javier, bienvenido y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer y me encanta hablar de empresas familiares porque soy un agradecido de ser parte. Bueno, Javier, tremendo. A ver cómo sale la charla hoy. Quería preguntarte para arrancar, ¿cómo y en dónde arranca la historia de Pilay? Bueno, Pilay yo te diría que arranca con una curiosidad que es el nombre. Porque uno dice Pilay, Pilay, y en realidad el nombre, los socios en ese momento pensaban en el pilar de la construcción, fueron a anotar el nombre Pilar, estaba ocupado, le cambiaron la última letra. Así, en el momento. En el momento de que estaba disponible, entonces está Y. Es más, es que en Argentina, que es un poco donde surge, en la ciudad de Santa Fe, que en ese momento tenía 300.000 habitantes Santa Fe, o sea, fue un cambio y se pronuncia en Argentina Pilaí, no Pilay como acá. Mirá vos, no tenía ni idea. Fonéticamente también está mal, porque tendría que ser con tilde, pero bueno, nada, es que le cambiaron. Y fue, es que los socios en ese momento, que también con una particularidad, porque es una empresa que nace prácticamente, me gusta decir, en una segunda generación. ¿Por qué? Porque arranca con 5 familias. Ok, perfecto. O sea, no hay un socio fundador. No hay un socio fundador que arranca y después son sus hijos. No, es algo distinto. Eso donde después con el tiempo, de golpe la segunda generación se encontró con 18 hijos dando vuelta. No todos en la empresa, pero un poco eso. Y uno de estos socios es tu padre, entiendo. Mi papá es uno de los socios fundadores. Ahí va, perfecto. Sí. Que bueno, ahí en todo este tiempo ha ido cambiando un poco los porcentajes y todo en Argentina, pero sí, uno de los socios fundadores fue mi papá y bueno, y uno ha vivido todo el camino de empresa familiar. Y surge también, Javier, al principio, en el año 76, cuando se crea Pilay en Argentina, los primeros años eran desarrollos inmobiliarios, o sea, se pensaba principalmente en la construcción, como lo que conocemos acá, y después vino en ese momento una persona con una idea matemática que en ese momento no había Excel, claro. Era todos papeles con cálculo, donde dijeron, bueno, ¿qué pasa si en vez de hacer un edificio para 40 personas, pensamos en que existan grupos de 500 personas ahorrando, que en vez de tener que pagar algo en 5 años, que vos eso lo aportes durante 240 aportes y te haga que la cuota sea más fácil? ¿Qué pasa si que los que reciben antes pagan por arriba del valor de mercado y los que esperan en el tiempo paguen por debajo del valor de mercado? Como si fuera una cooperativa para construir, digamos. Para construir. Y eso, al principio, cuando lo lanzan en Santa Fe, la gente decía, se van a fundir, están locos, Argentina a pesar a 20 años, que en ese momento, cuando se lanza con ese producto fue en el año 85, prácticamente igual que ahora. O sea, Argentina no pensaba más que 7 días. A los 4 años, Argentina vive la hiper del 189% mensual. O sea, una y esas cuotas eran en pesos, supongo. Siempre en pesos. Siempre en pesos. Así que, sí, en base a eso, había algo que para mí es clave, que muchas veces que uno no es consciente, que es el nombre de las familias que estaban atrás. El estudio de escribanía de mi padre tiene más de 100 años en Argentina. Entonces, cuando lanzan esto, había un nombre atrás y en el primer año logran convencer a 700 personas. Y lo lanzan ahí en Santa Fe. Lo lanzan en Santa Fe. Que las familias eran conocidas ya, o sea que había ahí un respaldo, había como un respaldo, digamos, de lo que estaba atrás, de confianza. Que es clave, porque yo te estoy prometiendo una promesa a futuro. ¿Qué te sucede hoy? Vos decís, bueno, ¿en qué empresa invertiría y pienso que va a estar dentro de 20 años activa? Y no sabés. Claro. La verdad que uno dice, Apple va a estar y no sé. O sea, y ahí te pones a hacer con todo en un juego mental y es complicado. Y hoy, bueno, ya tiene 45 años la empresa en Argentina. Después de ahí, en el año 89 se lanzó en Rosario, 2006 en Córdoba. Y bueno, y después en el 2009 se lanza una nueva empresa que en Uruguay, que ahí hicimos una asociación con Campiglia. Y bueno, en ese momento era Campiglia Pilay. En ese momento era Campiglia Pilay. Nosotros, cuando pensamos
venía a Uruguay, dentro de los socios fundadores era, vamos a una ciudad similar a Rosario, porque es que nosotros estuvimos en Rosario con 1,5 millones de habitantes, 2006 Córdoba, otro 1,5 millones, y después dijimos, bueno, Mendoza o Montevideo. Ese fue un poco el pensamiento. Terminamos yendo a Montevideo principalmente porque dijimos, es capital del país, ¿tá? Que eso era un plus, y el otro plus es decir, bueno, una estabilidad económica y jurídica diferente, distinta, lo cual si nosotros logramos sobrevivir más de 30 años en un contexto tan complejo como es Argentina, que yo te diría que en estos 45 años, salvo el diluvio universal, pasó todo. ¿Ah? Todo lo que te puede llegar a pasar. 7 presidentes en una semana, presidente se fue en helicóptero. Todas las crisis habidas y por haber. Entonces, que en ese sentido dijimos, bueno, vamos acá. Pero bueno, después nos encontramos también con un contexto diferente. O sea, del lado de la pata argentina, pensamos que el uruguayo era más similar al argentino y somos diferentes. O sea, somos los más parecidos en la región. Dame un doble Siempre clic se ahí. habla eso de que el uruguayo o el montevideano es parecido al del interior de Argentina. ¿Eso viste cierta similitud o No. A ver, sí hay muchas cosas, pero donde uno nota la mayor diferencia son cosas que te hacen vivir Argentina. El primero es el apuro a la hora de invertir porque te cambian tan rápido las variables que no es que tenés una semana, un mes para pensar. Claro. Nosotros encontramos que un cierre de venta en Argentina demoraba una semana y acá cuando lanzamos demoraba 2 meses. Venía el escribano, el contador y decía, pero es un ahorro de $250 mensual, o sea, no es que estás invirtiendo tu vida. Entonces, ese fue... En Argentina también es cierto que la plata no te conviene quedártela mucho tiempo. Exacto. Porque, bueno, históricamente por lo menos. Ahora la inflación está baja, pero... Sí, pero igual sigue siendo alta porque están intentando llegar al 2 mensual. Pero bueno, esa sensación, primero después te encontrás... Pero perdón, ¿te referías a como que la gente duda más acá? ¿Como que se la piensa mucho más? Es que es más conservador, se la piensa más y el argentino no tiene tiempo para pensar. Claro. ¿Tá? Entonces, eso a la hora de poner un negocio son ritmos diferentes. Después, en general, el argentino, por parte de su idiosincrasia, es más ambicioso que el uruguayo. ¿Tá? Entonces, cuando uno lo mira desde el punto de vista comercial, el argentino más probablemente quiera superar todos los meses su cuota de venta y el uruguayo llegó a la cuota y está bien, está tranquilo. Yo siempre digo no sé quién vive más feliz, ¿tá? Porque no es un tema de felicidad, sino un tema que desde el punto de vista de administración de negocio, ¿tá? Te cambia un poco que las variables, ¿tá? Por ahí necesitas más personas para llegar al mismo objetivo. Claro, está bien. Y después, esto va a ser un poco más polémico, controversial o polémico, pero el argentino, sobre todo el interior, es más sociable todavía que el uruguayo. ¿Más abierto también? Es más abierto. ¿Vos eso lo ves como extranjero acá, digamos? Como extranjero. Mira. Sí. A ver, el argentino, no se viene un uruguayo, sobre todo el interior, al otro día te sacó un asado. ¿Tá? Acá te dice, sí, te voy a invitar a un asado. Espera tranquilo. Queda ahí. Queda ahí. ¿Tá? Mirá vos. Pero después sí ves un comportamiento del uruguayo a diferencia del argentino que una vez que toma una decisión de compra, la mantiene mucho más en el tiempo. Claro. ¿Tá? O sea, que ya la tomó convencido, ¿tá? Y no tanto por el apuro. Y también, por el otro lado de la controversial, una vez que vos entras al grupo de uruguayos, también, o sea, hay una fidelidad enorme. Claro. ¿Tá? Entonces, pero en sí, a nivel de negocio, uno nota esas pequeñas diferencias, en realidad. Claro. Está bien, muy bueno. Era, Javier, y una pregunta. ¿Vos sos, en tu familia, cuántos hermanos son? Mirá, nosotros somos 4 en total. Tengo una hermana 2 años que más grande, que se llama Consuelo. Ella es abogada. Después yo estudié administración de empresas, bueno, y hice un MBA. Después tengo otro hermano que es arquitecto. Y después tengo otro hermano más que estudia administración de empresas también. ¿Trabajan en la empresa o...? Bueno, sí y no. A ver, ¿cómo decirlo? Mi hermano Joaquín, que es el que viene después que yo, él trabaja en la constructora que nosotros tenemos en Santa Fe. O sea, que nosotros ahí tenemos el círculo completo. Integración vertical. Integración vertical, diríamos.
Después es que mi hermana trabaja en el estudio jurídico que asesora a la compañía. ¿Tá? Y mi hermano Gastón, que es el más chico, trabajó en un momento y ahora está en una cosa nada que ver. Tiene una ONG en Lima, en Buenos Aires. Es una fundación que se llama Camasoa, que viene un poco, que en base a Camasoa de Madagascar, que está relacionado con el albanil de Dios, ¿tá? Y trajo eso a Lima para erradicar un poco de la pobreza. Así que mi familia un poco... Un poco de todo. Un poco de todo hay. ¿Y ahí tu ingreso a la empresa cuándo se dio? Bueno, mira, el ingreso, cuando estaba estudiando, yo me fui a estudiar a Rosario, Administración de Empresas Austral, y ahí estuve 3 años estudiando y le digo a mi papá, bueno, quiero arrancar una primera pasantía, ingreso en una parte contable de la empresa a trabajar, y ahí surgió un poco la oportunidad en ese momento de trabajar un rato más, 6 meses de pasantía, y mi papá me dijo, yo quiero que vos te concentres en estudiar, no quiero trabajar. ¿Tá? Terminá, olvídate, y después comenzá. Y yo de ese punto lo vi como algo positivo, que por ahí, a ver, se cuestiona, pero yo me pareció bien. Y una vez que me recibí, yo quería hacer crecer Es que lo mío, que es otra parte polémica también en las empresas, de decir, voy a la empresa familiar o tomo todo un aprendizaje afuera y después vuelvo. ¿Tá? Y es como el gran dilema que tenemos todas las empresas familiares. Tal cual. Y yo era de la política de decir, si tengo algo y tengo la oportunidad que ya se formó y una empresa está en funcionamiento, yo tengo la obligación de agregarle 1 o 2 ceros a lo que hoy es la compañía. ¿Tá? Entonces, dentro de todo de la empresa, en mi caso, como mi familia me había recibido y todo, no entraba tampoco del puesto más abajo, que también es otro tema discutible. Siempre, ¿en qué lugar? ¿En de qué lugar? manera? ¿Dónde empezar? ¿De qué manera? Polémico. Yo en eso soy de la teoría que no, o sea, el chico tiene que entrar, o el hijo, donde tenga la capacidad para estar. O sea, eso, estar, si vos ya lo hiciste y lo viviste y todo, hasta que tu hijo entre donde entraría en otra empresa. Punto. Ni más ni menos. O si contratás a otro para ese puesto, si vos estás calificado, podés ir, Exacto. perfecto. ¿Tá? Y bueno, y ahí me surgió que el gerente general en ese momento en Argentina me dice, mirá, quiero crear el departamento de Investigación y Desarrollo. Tenemos 20.000 clientes en ese momento en Argentina y me dice, mira, considero que hay una oportunidad. Digo, ok, ¿y qué hago? Me dice, no sé, algo más se le puede poder vender. Inventá algo. Inventá algo. Típica cosa que pasa por ahí en empresas familiares. Tenía un poco de tiempo en la parte contable, que volví, a ver, cargaba factura y todo, en otro mundo. Y empecé a analizar el comportamiento de los clientes. Entonces me encontré que una vez que recibían el inmueble, le faltaba plata para hacer cosas. ¿Tá? O no querían hacer ese desembolso. Entonces te encontraba que, no sé, departamento entregamos sin interior de placar. Una persona, si yo le daba algún crédito de alguna manera, lo hubiera hecho. Por ahí agregarle alguna alacena, aire, etc. Entonces dije, ¿qué pasa si le agregamos un plus en la cuota mensual? Ya te viene con eso, entregado. Ya te viene con eso. Tenés como un crédito, entonces la persona en ese momento creo que eran $20 y en el momento en que recibías el departamento tenías como $2.000 para comprar cosas. Bueno. Elegía entre electrodomésticos, muebles, mejoras constructivas. Y ahí me terminó dando una oportunidad enorme porque también había una discusión de qué debería ganar yo por la idea. Claro. Era otro punto, es decir, ok, le reconocemos al hijo, no sé qué. Y yo le dije a mi papá, bueno, mirá, pensemos una alternativa de solicitar un royalty por la idea. Ahí me terminan dando el ok, se presentó en el directorio, todo ok. Y me encargué. Yo creo que en ese momento no pensaron si iba a funcionar o no. Decían, bueno, que le meta. Y ahí me generó, por un lado, un aprendizaje gigantesco porque yo me encargué de toda la parte de lanzamiento de producto, o sea, marketing, ventas, hablar con los vendedores. El desafío de vender un producto con un margen y comisión bajo para el asesor, entonces eso era complicado. Y ver cómo convenzo, al mismo a los gerentes de venta ir, empecé a viajar a Santa Fe, Córdoba, ¿tá? Lo cual yo en ese momento tenía 24 años, ¿tá? Cuando hice esta idea. Y bueno, me generó un aprendizaje enorme, ¿tá?
Que después ese producto en Argentina se logró vender como 15.000 contratos adicionales a los que estaban. Entonces, realmente terminó generando un flujo importante. Frente al resto de los accionistas de la familia quedaste bien parado, digamos. Quedé bien parado, pero a ver, como sucede también en las empresas, empiezan a jugar cierto ego, porque era más allá de tu salario, ahora empieza a haber un royalty que te cobra. Bueno, Claro. o sea, siempre están ciertas envidias, sobre todo cuando son tantos hijos atrás, Uy. y que no todos, a ver, de los 18 que somos, trabajando hoy en la empresa específico, hay de una familia 4, y después el resto no hay ninguno más. Ah, sí, una que tiene una hija, ¿tá? Y después el resto que no está trabajando hoy. Nadie más. Que se dio un poco así, pero bueno, sí, a mí me generó un aprendizaje y me sirvió bastante también a la hora de tener la oportunidad de venir para acá. Ahí va. ¿Y fuiste vos el propulsor de la Avenida Uruguay? No, Pero en el fondo al final te toca venir a vos, ¿no? O te mandan a vos. sí. A ver, ¿cómo fue un poco eso? En el directorio que empiezan a debatir quién iba, porque en su momento cuando se lanzó en Córdoba, deciden que mandar a uno de los hijos. ¿Tá? Típico también de empresa familiar, cantidad de hijos, cantidad de sucursales que tenemos. ¿Tá? Entonces, en ese momento en realidad había hijos más grandes, ¿tá? Y algunos más chicos, pero están más o menos en mi edad. Y yo en ese momento tenía 26 años. O sea, más allá que había hecho todo el recorrido, era re joven. Y ahí proponen, en reunión de directorio está mi papá, che, ¿por qué no va Javier a hacerse cargo de Uruguay? ¿Tá? Y abrir la empresa y hacer todo. Y cuando me lo proponen, la verdad que no pensé mucho. O sea, dije, voy. O sea, generalmente soy bastante inquieto, proactivo. Y dije, buenísimo, me encanta Uruguay, disfruto venir de vacaciones, etcétera. Vamos. ¿Tá? ¿Estabas casado en ese momento? No, estaba... Mirá, estaba de novio. Para mi mujer fue mi esposa actual, así que bien. Fue un balde de agua fría. Es que la situación... Aparte estaba todo cocinado ya, ¿no? O sea, Ya está todo cocinado. A ver, y después vino todo esto, a ver, el apuro, porque empezaron que las negociaciones y todo para venir en el 2008. Yo digo, bueno, ¿cuándo va a salir no sé qué? Y terminé viniendo acá en junio del 2009. ahí va. O sea, hace mucho. Pero yo creo que me sirvió sí ahí lo que había hecho con el producto antes. ¿Tá? Creo que ahí tuvo un plus. También hay cosas que vos en el medio decís, bueno, capaz que me querían lejos. O sea, ahí, esa cosa también puede generar Te mandaron al destierro. al destierro. Pero bueno, para mí, a nivel de aprendizaje, y sobre todo uno que estudia administración de empresa, y a mí que me fascina lo que hago, era una oportunidad única, increíble. Sí, sí. No a cualquiera le toca poder abrir una filial en un país nuevo, todo. O sea, está tremendo Sí, desafío. a ver, y sobre todo lo que te encontrás es que teniendo 26 años, cuando tenía que hablar con gente de 50 que dependía de mí, era complejo. Sí, sí. ¿Tá? Y ahí se mezcla mucho lo emocional y lo laboral en empresa familiar y con tanta familia de por medio. Mirá, sí. Porque, a ver, es complicado esa sensación de que vos podés tener un poco más de poder, si querés, porque tenés acceso directo al directorio, pero estás en una función operativa. Tu papá, si ve algo que no le gusta, es como que dice, bueno, pará, quiero levantar que la mano. Pero por el otro lado, en nuestro caso es que mi papá, de lo que era Pilay Uruguay, en el inicio tenía el 20% de la compañía. Entonces, tampoco podía imponer y siempre tenías 5 familias ahí dando vuelta y tenías que negociar con todo. ¿Tá? Entonces, era complejo que vos transmitas idiosincrasias diferentes. ¿Tá? Realmente, esto que yo decía del uruguayo y argentino es diferente. Nosotros dijimos, ok, no podemos potenciar que hace 45 años al día de hoy que estamos en Argentina, porque el uruguayo no te lo valora. El uruguayo quiere que vos transites tu camino en Uruguay y después vamos arriba. Claro. Después te van a dar la confianza. Claro, entonces, o están acostumbrados a niveles de ventas muy grandes en Argentina, y cómo le explicás que acá son otros niveles, pero te dicen, pero poblacionalmente estás igual, tenés estabilidad, capital del país, o sea, tenés que andar mejor, Javier. Claro. Entonces, eso yo te diría que muchas veces fueron complejos, reuniones de directorio complejas. Yo al principio, el gerente general de Argentina venía y te tenías que poner a discutir,
Y hay veces que las discusiones no tienen lógica, porque te dicen, no sé, miran esta taza, te dicen, mira, la verdad que no me gusta esto, ok, ¿pero por qué? No, porque no me gusta, cambiarlo, no sé, es otra cosa. Y uno intenta buscar una lógica y a veces que no encontrás y te tenés que dar vuelta a explicar a la persona de marketing o algo que vos que tomaste una decisión no puedes avanzar. Entonces empezás también a tener problemas de poder en el buen sentido. Pero bueno, por el otro lado, yo he disfrutado un montón trabajando estos años con mi padre. O sea, el tener la cercanía, el venir y todo, me generó un aprendizaje único. La vivencia de los problemas de empresa familiar son todavía, a mi entender, mucho más complejos que un corporativo. Entonces, para alguien de 26 años, todo lo que viví, yo me miro y digo, wow, o sea... Curso acelerado. Curso acelerado por donde lo mires. Así que te diría que ese punto bien. Después con el tiempo surgió estas particularidades de que cuando uno está cerca y ve, surgió la oportunidad de que le pueda comprar a uno de los accionistas de Argentina, que también eso es algo raro porque yo le comento a mi papá, que ya venían todos socios fundadores, mirá, le quiero ofrecer a tal comprar. Mi papá me dijo, no te va a vender nunca, olvídate, está arraigado. Digo, bueno, déjame intentar a mí. El no ya lo tenemos. El no ya lo tenemos. Y bueno, me acuerdo, le mandé un mensaje, ¿tá? Y no, mirá, no tenía pensado, no sé qué. Y al número ese me lo multiplicó por 5. Y le digo, no, mirá, me parece mucho. Me dijo, bueno, vos lo vas a hacer crecer. O sea, como diciendo... Y a los 5 meses me dijo, che, a tal número te vendo, como se me hizo los cálculos, está ok. Y después me surgió, que también esto es importante en empresa familiar, como uno se relaciona y termina siendo honesto. Yo una de las cosas que valoran toda la familia es que soy muy franco, o sea, si no me gusta voy y te lo digo, o sea, intento de no andar De con frente, chiquitas más y de frente, frente. de una. Me ha generado mucho conflicto, o sea, hay gente Obvio. que no me quiere tanto, ¿tá? Pero me llevó también que después en el tiempo otro de los socios fundadores muere y la esposa con la hija me dice, mirá Javier, queremos que vos compres, ¿tá? Y queremos que esto te quieras vos, sabemos que sos el que estás en Uruguay y eso me llevó a que yo hoy esté con el 42% de la compañía, lo cual es raro porque soy el único que tiene capital accionario de los hijos. Claro. ¿Tá? O sea, el resto ninguno, lo Ninguno. tienen todavía los socios fundadores, digamos. Tiene los socios fundadores, bueno, salvo este que se murió, pero va. que en Argentina, que después vendió acá, pero después el resto Mirá está vos. en cabeza. Entonces, también ahí cambiaste el rol. Sí, tal Te cual. sentás Dejaste en de ser otra hijo mesa. y ahora sos un par, digamos. Exacto. Javier, una pregunta. Para tener un poco de dimensión de lo que es Pilay, y capaz que, bueno, si querés contarme la Argentina también, pero más Uruguay. ¿Cuántos apartamentos hicieron? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos metros? No sé, para manejar algo, Sí, a ver, yo lo miro acá en Uruguay, para mí, en todo este tiempo fue un crecimiento lento pero sostenido si comparo con Argentina, pero hoy estamos con el primer fideicomiso que es Campira Pilay, estamos con 800 departamentos en construcción, ¿tá? Pero nosotros tenemos una gran diferencia en el mercado que por ahí es que no se ve, que yo en Campira Pilay tengo 2.000 clientes activos. Ahí va. Eso hace que en realidad yo tenga que entregar 2.000 departamentos que tengo vendido. Hasta ahora hemos entregado 600, tengo 800 en construcción, ¿tá? Y ahora tengo un par de años como para terminar el resto. Y eso hace que en realidad hoy a nivel de inversión de obra mensual y todo, son números grandes. Es decir, nosotros el año que viene tenemos meses que la inversión en obra en Campira Pilay va a estar en unos $2,5 millones mensuales. Oh. ¿Tá? Y en el segundo fideicomiso, es un fideicomiso que comenzó en el 2022. Venimos con un nivel de crecimiento superior al anterior. Ok. ¿tá? Nosotros en Campira Pilay arrancamos con 20 departamentos y acá estamos arrancando con 69 departamentos, lo cual eso ya te marca un diferencial. Y también tenemos un producto diferente como es Metros, que entendemos que es más accesible, es más fácil de entendimiento y la verdad que nos ha llevado también a situaciones que no pensábamos nunca, como haber ganado el premio Nova en el 2023 al producto más innovador de todo Uruguay. ¿Ya? Lo cual también nos llenó un poco de orgullo y que
también llevó a Pilay a otra posición de lo que estaba antes. Pero sí, si uno hoy mira en total, estamos administrando 4.000 contratos entre ambos fideicomisos, lo cual es un número interesante para Esquela Plaza. Ahí va, Claro. ahí me quiero meter en eso que acabas de mencionar de metros cuadrados. ¿Cómo surge esa idea de...? Buena pregunta. Mirá, esas cosas que también te lleva, que la vida y los procesos a asimilar. Nosotros nos encontramos que los fideicomisos tienen una vida útil de 30 años. ¿tá? Pero cuando vos vas a la biografía y empezás a consultar colegio escribano, etcétera, te dice, la mitad se puede extender, como en una sociedad anónima. Claro. Ok. Y la otra mitad te dice que no. ¿tá? Entonces, dijimos, bueno, nosotros siempre fuimos de la política de guiarnos en base a lo que dice el ente regulador, entonces le pedimos consulta, etcétera, para decir, bueno, estarían de acuerdo en que nosotros ampliamos el plazo, ¿no? Presentamos, que en ese momento, todo un informe de presidente del Colegio de Escribanos que decía que sí, y el banco nos termina diciendo, mirá, Javier, somos muy conscientes que la mitad dice que no y la mitad que sí de la bibliografía, no te voy a discutir. Es más, podrías poner a todos los fideicomitentes que decían a ver si quieren ampliar, ¿tá? Pero a nosotros preferimos que no. ¿tá? Entonces, en ese momento yo digo, vamos a tomar el razonamiento, a ver, como aquellos conquistadores españoles que quemaron que las naves y dijeron, bueno, Vamos para adelante. Vamos para adelante. Dijimos, bueno, terminemos esta opción, vamos a el primer cambio, que es agregar esquema ambiente, disminuir la cantidad de metros y ver un poco a ver qué pasa. Y ampliar el mercado, ¿tá? Que se nos había achicado, porque la verdad que el índice de costo de la construcción, de que nosotros arrancamos en el 2009 a la fecha, tiene un acumulado del 336% versus un acumulado de la inflación del 230%. O sea, realmente... Se encareció bastante la construcción. Sí, enormemente. Mirá, A en ver, Uruguay. En Uruguay, para el que ahorra con nosotros, en base a esa moneda que se le ajusta, vamos arriba, No pero tiene de problema, mercado claro. se te complicó. O sea, Entonces, querían llegar a más gente que con una inversión menor capaz pudiera acceder digamos, a comprar en Pilay. exacto. Y lo primero que nosotros pensamos en innovación, que es lo más sencillo, bueno, bajemos y listo. Pero después yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando más con mi producto? Y lo primero que me encontré fue que había gente que confiaba en nosotros, confiaba en la empresa, pero decía, tengo $10.000, $20.000, quiero invertir. Yo decía, bueno, si no tengo un ahorro mensual, no tengo nada para venderte. Claro, o sea, ustedes, la premisa de ustedes era, vos te comprometés a X cuotas mensuales, siempre fijas, lo mismo, ok. Entonces, eso llevó a que, digamos, bueno, pará, acá tengo un mercado. Y después cuando me puse a analizar en profundidad el mercado inmobiliario, más allá que nosotros con el otro producto innovamos un poco, dijimos, ¿qué problemas hay en el mercado inmobiliario? ¿Tá? Que no están resueltos. El primero es el concepto de deuda. Vos hoy, el 95% de las personas que compra un inmueble se compromete a un pago futuro. ¿tá? Sí. Si vos tenés la plata en el banco, salvo que quieras pagar contado, no se la vas a dar, vas a ir pagando en base a avance, por lo tanto tenés una deuda. Si en el medio te enfermaste, te pasó algo. ¿tá? El segundo punto es el que dice, bueno, que voy a tener ingresos en mi laburo que me va a permitir tener esto, o tomo un préstamo. Ok. Nosotros dijimos, esto al día de hoy es arcaico, démosle el poder al consumidor, ¿tá? Que la gente pueda pagar lo que quiera cuando quiera. ¿tá? Entonces dijimos, bueno, bajémoslo a medio metro, ¿tá? Y desaparquemos deuda. Vos vas comprando y en un momento podés canjear por un departamento. El segundo punto... Que se te puede extender el tiempo que vos decidas, digamos. Que Vos vos vas decidas. poniendo y como si fuera a invertir en la bolsa, pero en vez de invertir en la bolsa, invierto en Pilay, digamos. Claro, y vas sumando un metrito y en un momento lo canjeás por un departamento, Ok. o agarrás eso, que en definitiva es la misma forma en que ajustan los inmuebles, lote, tierra, vas y te compras un lote, un terreno o lo que sea. Claro. Segundo punto que nosotros vimos es que existe un riesgo de que la gente no pague. O sea, yo puedo ser un relojito, pero ¿qué pasa si el otro que está en mi proyecto no paga? ¿tá? Entonces nosotros dijimos, ok, no lo puedo eliminar, pero lo puedo atomizar. Hoy en el mercado inmobiliario tenés que salir a buscar personas que se comprometan a 90, $100.000. Yo digo, bueno, ¿qué pasa si en vez de buscarte personas que estén dispuestas a eso, buscar personas que tengan $1.200, $52.000? ¿tá? Ampliamente lo atomizaste al riesgo. Claro, baja mucho el riesgo de que si falla uno, falla en un par, no pasa nada, No no, pasa nada. no se cae. ¿tá? digamos. Es fácil buscar gente para seguir con el proyecto, que es un poco lo que pasa en el primer concepto de deuda.
el desarrollador tiene que tener una seguridad de cierto flujo para poder terminar que la obra. Claro. Entonces, después vimos que había un tercer problema, el tema de la diversificación. ¿Por qué hoy, en el 2025, me obligás a tener todos los metros en el mismo lugar? Si yo tengo $100.000, ¿por qué tengo que elegir un piso 2 ubicado en Cordón? Bueno, puedo tener 5 metros en Malvin, 5 metros en Tres Cruces, 5 metros en Parque Valle, 5 metros de terreno, 5 metros de oficina, 5 metros de vivienda. Diversificación pura en lo inmobiliario. Claro. ¿Tá? Y que yo pueda ir apostando a diferentes proyectos o a diferentes variaciones del país, ¿tá? Y en base a eso después decide y junte, ¿no? Entonces dijimos, ok, falta diversificación, ¿tá? Tenemos que poder dar eso, que la persona pueda jugar con su capital, ¿tá? Y le permita crecer. Después también vimos el problema a la inversa. Si vos sos titular del 100% de un inmueble y tenés algún problema en el medio, bueno, puedes vender una parte. ¿Tá? Ahora, si vos tenés metros, sí podés ir desprendiendo ese inmueble, ¿tá? Lo cual tiene una facilidad mucho más grande para la persona. Y el otro punto que también vimos tiene que ver con la seguridad. Nosotros dijimos, ok, hoy uno mira alternativas como crowdfunding inmobiliario o un proyecto tradicional, pero te encontrás que no hay nadie certificando el avance de obra, no hay nadie diciéndote si el nivel de ventas es real, un montón de cosas que generaría una tranquilidad extra, sobre todo el pequeño inversor. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo metemos dentro de un fideicomiso financiero de oferta pública, que tengas alguien que esté controlando el avance de obra, que haya auditorías trimestrales, una calificación de riesgo, y genera realmente una tranquilidad extra, ¿tá? De eso te quería preguntar un poquito. La parte del fideicomiso tiene todas estas ventajas que decís vos, que es la seguridad jurídica y bueno, más en los últimos años que hemos tenido algunos episodios no muy buenos para la inversión. La parte negativa es el control que tiene y todo lo que te implica, o están acostumbrados a eso y simplemente es la forma de funcionar. Yo no lo vería como algo negativo, principalmente que el gran tema está en sí, un incremento de costos y que por ahí el inversor no es capaz de ver es que la diferencia. Yo te diría, es una diferencia realmente abismal entre invertir en un producto como el nuestro y un producto por ahí tradicional o alguna otra alternativa, pues vos no tenés, a ver, si yo me equivoco o hago algo mal, te vas a enterar kilómetros y kilómetros antes, ¿no? Claro. Pues primero va a tener una calificación de riesgo que baje de grado inversor, va a tener algún aviso del auditor, le va a venir el Banco Central, le van a avisar y me va a intervenir. O sea, hay un montón de cosas que van a pasar. Tienen auditorías, todo lo demás. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, yo veo que es una forma de ser un relojito. Vos tenés a alguien constantemente marcándote cosas, ¿tá? Que te diga, che, mirá, esto lo pueden hacer mejor, este otro punto, mirá, consideramos que no está bien. Y también genera un grado de tranquilidad para los accionistas de la empresa, como el resto también de los empleados, porque, a ver, uno toma decisiones y vos no sabés las decisiones que están tomando en el medio. Entonces, que vos mires y que puedas ver informes, que estén chequeando lo que está sucediendo, está bueno. Pero está bueno también eso que decís, que te mantiene la vara bien alta de que el nivel de profesionalismo que tiene que haber en la empresa es enorme. Tremendo, digamos. A ver, nosotros, yo te diría que el nivel de profesionalismo existente en Uruguay no lo hemos tenido nunca en Argentina. Y también hemos visto con empresas que trabajamos, proveedor de obra, etcétera, constructoras, el grado de exigencia que le exigimos nosotros de controles, presentaciones y todo, no están acostumbrados. Claro. Porque es más, dentro del contrato de obra, como para que tomen una dimensión, hay una cláusula que dice que el Banco Central puede solicitar información e ir a caer a su empresa. Claro. Hay gente que dice, no, yo no quiero firmar esta etapa, pero si estás haciendo la cosa bien, no pasa nada. Ahora, si haces un chanchullo, perjudicás al fideicomiso o yo hice algo raro con vos, te van a caer también. Claro. Entonces, ahí para que las partes sean transparentes, y hay cosas también que tienen que ver con la seguridad del otro lado, que a ver, no sé, el asado de obra. El asado de obra no me trae una factura, no te pago el asado. Vas a comprar el clavito, no pago. Entonces, ese cambio de idiosincrasias está bueno, ¿está? Pero volviendo un poco a lo anterior que me decías de Metros, yo creo que con todas esas cosas surgió Metros, y también porque nosotros creemos que está bueno lo de tener un e-commerce y que puedas comprar en cualquier horario. O sea, hoy cuando vos entras a Metros,
no sé, hay gente que va a comprar a las 5 de la mañana, ¿tá? Entró Claro. y se compró un metro. Entonces esa libertad es como que cambia un poco todo. Está muy bueno. Y para el pequeño inversor, ¿cómo afectó COVID tanto Uruguay como Argentina? Digo, las realidades del COVID, Diferente. de las gestiones. Mira, nosotros acá en Uruguay vendimos más que nunca. O sea, aunque parezca raro. Pero en realidad cuando vos te pones a analizar las tasas de ahorro a nivel mundial, en la época del COVID aumentaron enormemente. ¿Tá? Entonces ahí encontrás una lógica y cuando te empezás a ver es que en realidad yo compito con un montón de cosas que haces continuamente y que no puedes hacer con el COVID. Por ejemplo, Claro. irte de vacaciones, ir al cine, Claro. etcétera. Todo ese gasto hormiga, más vacaciones en cuotas, más Quedó X plata cosas. ociosa que Claro, fue te volcada empezaron a al ahorro. sumar y claro, te daban, che, pero pará, hay 10.000, 12.000, 15.000 pesos que estaba dejando ahí en el medio. Entonces la gente se dio cuenta que podía tener una capacidad de ahorro más grande. Y después cuando salimos del COVID, la gente quería recuperar terreno, Claro. ¿tá? de tiempo. Entonces ahí te das cuenta que había un fenómeno atrás con respecto a eso. A ver, en Argentina puntualmente el fenómeno se vio diferente porque, a ver, es que la gente estaba encerrada, todo. Hubo mucho más industrias complejas, o sea, fue un fenómeno más complejo ya. Pero ahí, Javier, ese hábito de ahorro, no, cuando volvió la normalidad, digo, la nueva normalidad, ¿no se mantiene el hábito de ahorro? Mirá, hubo clientes que lo mantuvieron, hubo otros que no, que vos te das cuenta que la renuncia estaban, pero sobre todo el que no lograste captar en esos 2 años, ¿tá? No lo volvés Claro. a captar más. Es decir, no volvimos a tener esos niveles de ventas, ¿tá? Tuvimos niveles buenos, pero no tan buenos en ese periodo. Claro. ¿tá? Yo creo que también lo que te sucede es que realmente ahorrar en Uruguay es complejo. O sea, tenés tantos gastos y todo que son muy pocas las familias. Vos charlaste hace un rato, comentaste hace un rato sobre tu viejo. Me gustaría saber cuál fue el mayor aprendizaje que te ha dejado o bueno, no sé, cómo ha sido trabajar con él. Sí, a ver, el mayor aprendizaje de mi papá es, él siempre decía que nosotros no nos teníamos que quejar, o sea, trabajar. Es más, yo te diría que muchas veces, a ver, incluido todos mis hermanos que hemos trabajado en parte, nunca tuvimos salarios, el famoso salario de hijo, ¿tá? Si no te diría que estábamos entre el profesional para abajo, ¿tá? Pero a su vez, él era metele, bueno, problemas que puedes tener con alguno de los hijos, o etcétera, seguí igual estar trabajando. Mi papá, siempre lo hemos visto una persona que se ha esforzado un montón, ha buscado siempre algún camino creativo, ¿tá? Él es abogado, pero siempre tiene una faceta comercial y creativa. Entonces, a mí me pasa que constantemente es como que tengo un apoyo a la hora de hablar, de pensar, y una vivencia atrás. Pero también es una persona que vos te das cuenta, no sé, estaba de vacaciones y si tenía que trabajar o hacer algo, ponía primero el trabajo y después el resto. Pero también sabiendo disfrutar, o sea, una de las cosas que mi papá nos inculcó es buscar los momentos felices de la vida y pequeños. Y bueno, y en ese sentido, la verdad que con él he aprendido mucho. Pero sobre todo yo te diría la tenacidad. O sea, tanto en Argentina, que ha sido un país complejo, porque te pasan 1000 cosas, él dice, si vos sos constante y te esforzás en el tiempo, los resultados llegan. En algún momento, tarde o temprano, va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Entonces, te diría que fue una de las cosas que más me enseñó. Y la gente que trabaja conmigo sabe que le meto, hasta que en un momento sale. Bueno. Como cabeza de proyecto, ¿cuál fue la decisión más compleja, más jodida o que te tocó más la fibra emocional? Sí, a ver, creo que hubo más de una. A ver, con respecto a complejas, hubo situaciones, por ejemplo, en un momento te encontró
y que estábamos por hacer Campilla Piley 3, 4 y 5. ¿tá? Eran 255 departamentos en total, que lo dividimos como en 3 etapas. Los de Malvin ahí. Los de Malvin. Ahí va. Y nosotros acabamos de terminar una torre de 64 departamentos y yo con prácticamente la misma estructura de clientes y todo, me ponía en ese mega proyecto, ¿tá? Donde la primera etapa eran 92 departamentos y así. En Argentina me decían, no lo vas a poder terminar, esto es demasiado grande. Yo decía, mirá, estoy convencido que voy a vender, voy a hacer ciertos niveles, etcétera. Y la verdad que fue un desafío. Es una obra que se podría haber hecho eficientemente en 3 años, ¿tá? Más allá de la cantidad. Nosotros terminamos en 5, lo dividimos en 3 etapas. Y hubo momentos en realidad que obviamente nos tuvimos que apalancar con un banco en el medio. Hubo honorario de administración de obra que cobra Pilay y Campiglia, que dijimos, ok, no cobremos. ¿tá? Hubo plata de los socios en el medio como para apoyar, pero cuando hoy uno ve eso, al día de hoy te encontrás que fue un gran acierto, porque en lo nuestro, en realidad, cuanto más adelantado estás en las adjudicaciones, más sólido es el fideicomiso. Claro. Entonces, fue una decisión compleja que me acuerdo cuando lo terminé, uno de los accionistas de Argentina me dijo, yo pensé que la no quedabas llegabas, ahí. que la quedabas en el medio. Así que esa fue una decisión difícil, yo te diría. Y después, en realidad, de momentos felices, yo creo que después es como que me traslado más al lado personal y tiene que ver con el nacimiento de mis 4 hijas, que cada uno está viviendo hoy una experiencia. Tengo 9, 6 y gemelas de 3, que también fue complejo cuando me enteré que me venían 2 juntas. No estaba preparado. No esperaba. Pero bueno, en eso, la verdad que también, mira estas cosas de la vida, yo soy muy agradecido a Uruguay y tenía muchos compatriotas que se iban a tener los hijos a Argentina. ¿tá? Y a mí, del día 1, lo mismo con mi mujer, decíamos, pero me parece totalmente desagradecido con la patria que te está dando de comer y todo, que te vayas a tener hijos afuera. ¿tá? Mis 4 hijas son Uruguaya. las 4 uruguayas, es más, 4 charrugas. 4 charrugas, y le hice a las 2 que más grandes la nacionalidad argentina para poder ingresar con el COVID, si no es que ni tenía. Mirá ¿tá? vos. Así que te diría que fue un poco eso las situaciones complejas, y te sumo una más. En el 2020, cuando decidimos lanzar el segundo fideicomiso y empezar a armar, ¿qué me pasó? Tenía que buscar un representante para los fideicomitentes, ¿tá? Que en ese momento era la Bolsa de Valores de Montevideo. Me voy a juntar yo y me dice, no, mirá, Javier, la verdad que nosotros no queremos estar en el próximo. Estamos acostumbrados a los actuales, que son las 4 AFAP, y chao, me junto con eso, es sencillo. ¿tá? Si tengo un problema con vos, son 4.000 personas que tengo que salir en el medio a representar. ¿tá? Voy a la Bolsa de Valor Electrónica, me dice, no, tampoco, no me interesa, no quiero. Digo, uy. ¿Y ahora? Voy a Rofex, no, mirá, no estamos preparados, no sé qué. Claro, y no podía tener un fideicomiso sin representante de los fideicomitentes. Entonces, me surge que, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Me junto de nuevo con Bepsa y Bepsa me dice, mirá, si vos conseguís que algún banco esté dispuesto a comercializar tu producto, nosotros somos representantes, seguro. Me lo digo como diciendo, No lo nadie va a te va a conseguir. dar, imposible. Javier. Cuestión que consigo una reunión con Santander, ¿tá? Le cuento mi idea de metros cuadrados, lo que estaba haciendo y por qué pensaba que iba a ser revolucionario. Se enamoraron del producto. Dijeron, ok, te vamos a acompañar. Yo no sé si es el único caso, capaz que hay alguno más, que Santander acompaña un producto antes de su lanzamiento. Generalmente te hacen transitar Claro. para después acompañarte. Y ahí me di vuelta después a la gente de BESA y le dije, mirá, está Santander, ¿tá? Ahora me tenés que acompañar. Obviamente, a ver, se debe haber reído y como diciendo, no puede ser. ¿tá? Y bueno, y ahí destrabé todo de algo que parecía bastante complejo y difícil, que bueno, me pasó en el medio que apenas lanzamos Santander España, cuando estamos por lanzar, pero ya teníamos la aprobación. Santander España le hice Santander Uruguay. Pará,
nosotros tenemos que aprobar todo esto. Digo, Acá se Ta. complica. Me dicen acá, no pasa nada. Me mandan un due diligence de la compañía con 50 preguntas, interrogatorio de todo, no sé qué está. Y bueno, y terminamos también salvando eso. Y cuando la gente de España, tengo la entrevista por Zoom, nos dijeron que nos apoyaban y que era un producto que no habían visto en el resto del mundo. Entonces, es un poco eso. Yo agradezco a mi papá lo que es la constancia, porque creo que si no hubiera seguido insistiendo, no estaría donde estoy hoy. Yo tengo leí por LinkedIn, creo que fue, una historia de un pasante que te hizo una observación que vos tomaste y fue como una muestra bastante impresionante de tu liderazgo, de cómo tomar una buena idea de una persona reciente que había ingresado al equipo. Esa cultura de puertas abiertas, querés decir, Seba. Exacto. Sí, a ver, yo soy muy afín de el estudio y la puerta abierta. A ver, mi puerta de mi oficina está siempre, cada vez que hago una inducción a personas que ingresan, le digo, vos te sentás conmigo a hablar cuando quieras. ¿Está? Obviamente ahí uno tiene que diferenciar si le aplica o no al jefe directo. Yo siempre escucho y ellos constantemente vienen a hablar. O sea. Y esta anécdota que contás vos, es que me sucede que la persona dijo, Javier, ¿qué pasa si llevamos al Ciberlunes el producto Metros? Vos la primera vez que escuché decir, pero un producto de Metros en algo de consumo masivo parecía completamente ilógico, sin razón de ser. No enganchaba. No enganchaba. Yo le dije, sí, está bueno, vamos a meterle. Y la verdad que en todas las ediciones que fuimos haciendo, siempre vendimos más que la anterior y fue un acierto grande de esta persona. Y me pasó también, otro ejemplo de estos es que estamos diseñando Metros entero porque es que lo diseñamos in-house y me dice una persona, che, ¿por qué no ponen un carrito? Forma un carrito como figura en eBay, etcétera. Yo dije, wow, está bueno. Y esa persona era una administrativa que estaba en contable, que hacía poquito tiempo que estaba, y de golpe cuando mostramos se le ocurrió esa idea y se la tomamos. Es decir, yo soy muy afín de considerar las opiniones de todo. Es más, por ahí hay veces que lo que te miran de afuera le llama la atención porque, claro, está en el grado de confianza que por ahí decís, che, por ahí alguno le critica tanto y se le fue la moto, ¿tá? Que, bueno, acá hay veces que uno tiene que pararlo un poco, Sí. pero a mí lo que me sirve eso es que yo no necesito gente que me diga, che, qué lindo, Javier, qué hermoso. No, necesito gente que me diga, estoy en desacuerdo. Entonces yo te tengo que convencer que estoy de acuerdo. Más allá que tengo todo el poder de decisión, entonces eso ayuda a mejorar constantemente, ¿tá? Y a mí me da una tranquilidad también. Es un laburo que se nota que vino por todo lo que contaste antes de tu viejo, también de que se te fue traspasando ese espacio para que fluya la creatividad y generar ese terreno fértil para que las personas te puedan llevar esas ideas. A ver, es que mi papá, dentro de las cosas que no lo puedo imitar, no solamente habla mejor que yo, sino siempre se le ha reconocido en la empresa su calidez de todas las personas y tiene como un respeto enorme con él. Entonces ese punto yo creo que genera, a ver, un amor a lo que uno hace y que se ve para abajo. Claro. Bueno. Sé que tenemos que Ir cerrando. pero déjame una más. Dale. ¿Qué consejo le darías a alguien que está recién empezando una empresa familiar? Bueno, yo le diría paciencia. O sea, el primer consejo es paciencia. Porque, a ver, a mí me ha pasado también que en un momento dije, me quiero ir. Entonces le dije a mi papá, me quiero ir, me tienen cansado todo, no me valoran, no me tienen en cuenta. Mi papá me dijo, no, espera. Y hoy me encuentro en una situación completamente diferente y probablemente hubiera sido un error. Claro. ¿Tá? Entonces, para mí el primer consejo te diría que paciencia. Segundo, y acá es para el padre y para el hijo. El hijo que escucha al padre, ¿tá? Porque a mí cantidad de veces mi papá me ha dicho, mirá Javier, ya la viví, ya hice esto, tal persona o tal familia no te arbolizan tal cosa, tal otra ya vas a ver. Y uno dice, no, bueno, es mi primo, no sé, es amigo de tal lado, yo lo conozco, está, y cuando caes te encontrás que es otra realidad. Entonces no tenés ese superpoder.
Y del lado del padre, que le dé el lugar al hijo que se merece. ¿Tá? Esto de, para mí, si tu hijo está preparado, no lo hagas vivir una colimba, no tiene sentido. Claro. Claro. ¿Tá? O sea, Largalo a jugar. mandalo a jugar, dale oportunidad. A ver, yo creo que un gran acierto, que fue inconsciente, pero esto de decir, tomá, tenés presupuesto, crea un producto, hace algo. Me dejaron no sé qué, hacer. me dejaron hacer. ¿Tá? Que en eso es complicado en la empresa familiar porque hay mucho ego, hay temas entre hermanos, etc. O sea, entonces, ese punto de dejar y dar los escalones es clave, sobre todo también porque nos encontramos que la vida útil se está extendiendo. Claro. ¿Tá? Entonces, te pasa que hoy es más común ver gente de 70, 80, y que vos los ves y lo ves perfecto, pero te sucede que el que viene después, ¿tá? Se está poniendo viejo. O sea, cuando vos le des el mando, capaz tiene 50 y ya no tiene ganas. Claro. Tal ¿Tá? cual. Entonces, es ese punto de oportunidad, yo creo que es clave. Bueno. Bueno, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que nos quedaron varios temas sin tocar, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Así que bueno, gracias por haber venido. No, es que gracias a usted y para mí fue un placer hablar de esto. Muchas Bueno, gracias, Javier. nos vemos el domingo que viene a las 19 horas con más Legado de Familia. Muchas gracias.